confianza. Bueno, damos muy buenas tardes a todos, bienvenidos a los que están de manera virtual y los que están en este momento presentes hoy en el Centro Ecuménico. Iniciamos un nuevo mes hoy con José Beltrán Aragoneses, director de la revista Vida Nueva, licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Se ha desempeñado también en Telemadrid, Antena 3. Su andadura en la formación religiosa arrancó en la revista Eclesia, Vida Nueva. Actualmente es colaborador de los Misioneros del Tercer Milenio y pues también tiene una publicación mensual editada por Obras Misionales Pontificias. José Beltrán es un laico comprometido con la familia Calzancia, pertenece al equipo de la pastoral del Colegio Divino de la Divina Pastora de Getafe, es miembro de la Delegación Diocesana de Misiones y de esa diócesis madrileña y colaborador de Cristianos Sin Fronteras. El día de hoy, José Beltrán nos hará un recorrido y nos hablará acerca de el viaje del Papa Francisco en Irak. Así que le damos la bienvenida a José Beltrán a nuestra casa de las misioneras y bueno, un placer tenerte aquí y adelante, José. Bueno, pues muchas gracias. Pues fácil, ¿no? Lo primero, ese agradecimiento, ¿no? Esa acción de gracias por estar aquí en la casa, ¿no? Y por vivirlo con esa tranquilidad estos 60 años que son sin duda un regalo para todos, ¿no? Y desde ahí, pues sumarme, ¿no? No solo a estas celebraciones, sino a todo este ciclo de trabajo que venís haciendo, no solo este año, sino de larga andadura en aras del diálogo interreligioso, ¿no? y del ecumenismo, ¿no? Es decir, de estrechar lazos entre todos los cristianos y más allá, ¿no? Con el resto de confesiones religiosas. Y desde ahí se marca este viaje a Irak que me proponíais que volviéramos a hacer justo un año después, ¿no? Es decir, y yo sí que me gustaría planteároslo pues desde con unas reglas básicas de juego, ¿no? Lo primero, pues habéis escuchado que básicamente lo que soy es periodista, ¿no? Y un cristiano de a pie que echa una mano en la pastoral de un centro y que se siente parte de una familia como es la familia Calasancia, ¿no? Pero desde ahí sí que os pediría que todo lo que yo os diga, pues os lo toméis ahora más que nunca en cuarentena, ¿no? Que lo pongáis en cuarentena, ¿no? Porque yo no soy ni especialista en Oriente Medio, ni especialista en diálogo interreligioso como lo puede ser el cardenal Ayuso. Es decir, no soy un especialista en ecumenismo como lo puede ser Pedro Langa, ¿no? Es decir, simplemente soy un periodista, ¿no? Y un periodista que sigue con mucha pasión, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la información religiosa y especialmente con el Papa Francisco, ¿no? Y además lo hago pues con la suerte de estar en un lugar privilegiado como es Vida Nueva, ¿no? Y desde ahí os puedo hablar y os puedo contar, ¿no? Y os hablo desde lo experiencial y desde el filtro de mis lentillas, ¿no? Porque hoy no llevo gafas, ¿no? Pero que otro con otras gafas o con otro color o con otra mirada o con otra experiencia, seguro que resaltaría o destacaría otros matices distintos o pondría el enfoque en otros puntos al que lo hago yo, ¿no? Es decir, pues sabiendo eso yo también os hablo con mucha más tranquilidad, porque si lo que digo lo tomáis con esa cuarentena, pues con facilidad podéis hacer como cualquier papel arrugado, lo echáis a la papelera de reciclaje y continuamos adelante, ¿no? Es decir, y esa es la mirada que os voy a plantear. Y justo cuando tenía todo más o menos planteado o pensado en relación a qué podía compartir con vosotros un año después del viaje del Papa a Irak, resulta que ayer el Papa recibe a todos los representantes de las iglesias en Irak y él hace su propio balance, ¿no? Y yo decía, vaya, después de estar yo tiempo preparando, resulta que él chafa pues todo lo contrario, ¿no? Porque sabéis que este Papa es muy avezado y es muy potente en ese sentido y siempre nos da muchas pistas de cómo y cuándo podemos hacer. Entonces, voy a ver dónde tengo la presentación y comenzamos. No, fue directamente, es decir, era un encuentro que estaba previsto ayer para hacer balance del año en Irak, o sea que ha sido providencial. Y creo que precisamente porque era un encuentro que implicaba pues, un viaje largo para muchos de los participantes, no lo suspendió, porque sabéis que desde el viernes para acá ha suspendido toda su actividad, suspendió el, suspendió
el viaje que tenía previsto a Florencia este fin de semana con los alcaldes del Mediterráneo y el miércoles de ceniza igual, porque tiene un dolor de rodilla brutal. Pues yo creo que le pasa un poco como nos pasa a todos, que él es muy cabezota. Los médicos le dijeron que tenía que hacer reposo, no ha hecho reposo durante este último mes y lo que era un dolorcito de rodilla ahora debe ser un dolor de órdago. Entonces, eso le ha obligado a suspender casi todo, no suspendió el Ángelus del domingo y no suspendió este encuentro de ayer porque supongo que el desplazamiento sería pequeño, pero que sí que debe estar bastante molesto, ¿no? Y yo creo que por eso precisamente no lo ha sustituido. Bueno, pues comparto con vosotros, entramos ahí en la presentación, lo que sería este año después del viaje del Papa Francisco en Irak, ¿no? Pues él lo planteaba ayer de una manera muy, muy interesante, ¿no? Es decir, el Papa hacía memoria de su experiencia y se lo planteaba a este grupo de obispos y de religiosos de las distintas confesiones cristianas, no solo católicas, de cómo le había ido. Recordemos que el viaje fue del 5 al 8 de marzo, fueron 4 días, pero en realidad fueron 3, ¿vale? Para que os hagáis una idea. ¿Y cómo les presentó ayer ellos el viaje? Lo presentó Irak como con dos vertientes. Él les hablaba de la tierra de los comienzos y de la tierra del exilio, ¿no? Es decir, como bien sabemos, es el comienzo de todas las civilizaciones de Oriente Medio, ¿no? Y de los principales pueblos, los primeros pueblos desarrollados tienen lugar en Medio Oriente, pero también para todas las religiones monoteístas y por supuesto para nosotros como católicos es donde arranca la historia de la salvación, ¿no? Luego lo veremos un poco más adelante, donde nace la vocación de Abraham y donde nace la respuesta de Abraham, ¿no? Pues así se lo recordaba ayer, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Ayer les decía que era el primer lugar de las primeras, el primer foco de las primeras misiones cristianas, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Hablaba de que es tierra de comienzos, ¿no? Y es verdad que es muy bonito porque es donde encontramos todas las religiones monoteístas nuestras raíces, ¿no? Pero también se ha convertido en tierra del exilio, ¿no? También desde ese propio inicio, ¿no? Es decir, del destierro de los judíos de Babilonia, la salida de Abraham y demás, pero también de exilio hoy, ¿no? Y exilio hasta antes de ayer, ¿no? Lo hemos visto por las persecuciones que han sufrido los cristianos en esta última década, que se han visto diezmados y él mismo hacía esa referencia, ¿no? Y él unía ayer en ese breve discurso esos comienzos, ese exilio con lo que supone, ¿no? De uno y otro, ¿no? Que es la apuesta por las relaciones fraternas, que es donde nos va a desembocar, yo creo, todo este encuentro que tenemos esta tarde, ¿no? Literalmente les decía esto, ¿no? Y yo no soy de recuperar citas muy largas, pero es verdad que las de este viaje de Irak son especialmente interesantes, ¿no? Él decía, un Irak sin cristianos, decía ayer, no sería Irak, porque los cristianos, junto con otros creyentes, contribuyen fuertemente a la identidad específica del país, un lugar donde la convivencia, la tolerancia y la aceptación mutua han florecido desde el principio de los siglos, un lugar que tiene la vocación de mostrar en Medio Oriente y en el mundo la convivencia pacífica de las diferencias, ¿no? Somos conscientes, y lo sabéis vosotros, que Irak ha sido y es un polvorín, y un polvorín además en medio de todo el enjambre de todos esos países en conflicto que tiene alrededor, ¿no? Y ese es uno de los grandes motivos y una de las grandes defensas que ha hecho el Papa y que han hecho todos los papas de la presencia de los cristianos allá, no solo porque ahí estén nuestras raíces, ¿no? Sino por la importancia de que los cristianos tienen a la hora de tender puentes, ¿no? Y que no todas las religiones, si lo sabéis, lo tienen tan claro o tan claro grabado a fuego como lo tenemos nosotros, ¿no? Es decir, pues desde ese balance que hace Francisco, yo creo que es desde donde podemos nosotros partir también nuestro viaje a esos 365 días hace un año, ¿no? ¿Por qué el Papa viaja a Irak? Primero, ¿no? Por lo que os decía antes, ¿no? Es parte por impronta personal y parte por impronta vaticana. Es decir, la Santa Sede es muy consciente de lo importante que es Oriente Medio, no porque vaya a ser un foco de crecimiento de los cristianos, sino precisamente por nuestras raíces y por todo lo contrario, ¿no? Es decir, porque una ausencia del cristianismo
y del catolicismo en Irak lo convierte todavía en una región más caliente y en un avispero desde el punto de vista político, ¿no? Y si algo tiene claro la diplomacia vaticana, y lo estamos viendo también estos días en Ucrania, es que su labor puede ser clave a la hora de rebajar tensiones en espacios, en lugares y en conflictos donde todo está a punto de perderse o donde, como estamos viendo en Irak, es una guerra completamente abierta, ¿no? Es decir, desde ahí Irak siempre estaba presente, ¿no? Y era uno de los deseos de Juan Pablo II que no pudo ser cumplido, ¿no? Junto a Rusia y a China. Veremos si el Papa Francisco logra también Rusia y China. Rusia parece ya complicado. China ya veremos, pero es verdad que Juan Pablo II lo expresó en aquel jubileo de 2000, ¿no? Es decir, su deseo de pisar la tierra de Abraham, y no lo pudo cumplir. Estaba, además, sí que estaba, por lo que pude leer en su momento, sí que estaba muy, muy atado, o aparentemente muy atado el que fuera, y en el último momento fue Saddam Hussein el que en un quiebro pues impidió esa peregrinación del Papa, ¿no? Y luego está esa impronta personal de Francisco, que desde el primer momento que vio la situación de los cristianos en Irak y ese éxodo, él se sintió comprometido y con necesidad de ir, ¿no? Yo soy consciente de que en muchos momentos lo ha verbalizado, y se podría incluso jugar con pasados posibles, ¿no? Es decir, que a mí me consta que él verbalizó en más de una ocasión a su entorno la posibilidad de hacer un viaje relámpago, incluso medio secreto, es decir, sin informar y simplemente plantarse media jornada para visitar Irak en los momentos más calientes que hubo para demostrar su cercanía al pueblo, o el haber hecho una escala de viaje a la ida o a la vuelta de uno de esos viajes largos de Asia a Filipinas o a Japón, ¿no? Pero evidentemente no se daban las condiciones de seguridad, y esas aventuras que Jorge Mario Bergoglio, que el Papa Francisco intenta hacer en Roma cuando se escapa a ver a la tienda de discos o al oftalmólogo, o el otro día pues ese arranque que tuvo al presentarse en la embajada de Rusia con un par de narices, si me permitís la expresión coloquial, pues eso no es tan fácil de hacerlo cuando eres el Papa y te tienes que plantar en Irak, ¿no? Es decir, el Padre Ángel sí lo puede hacer, y de hecho lo hizo, pero el Papa Francisco, con todo lo que implica en materia de seguridad, es más difícil. Y yo creo que esas son de las cosas que a él más le duelen, el no poder moverse con esa libertad que él se movía en Buenos Aires, ¿no? Aún así, él se empeñó, ¿no? Y yo creo que igual que se empeñó, y os lo señalo aquí, en República Centroafricana, no es que República Centroafricana fuera un ensayo para Irak, entendido como que pruebo en República Centroafricana y si me va bien voy a Irak. No, República Centroafricana en estos momentos y en el momento en el que fue el Papa era todavía más polvorín que, que Irak. Es decir, pero el Papa se empeñó en que tenía que estar con ese pueblo castigado, y allí fue, y no solo eso, sino que ahí sí que le recomendaron a él que pasara solo unas horas. Es decir, yo creo que era una peregrinación a 3 países, y él se empeñó en que tenía que hacer noche en República Centroafricana porque quería demostrarle al mundo que era un país tranquilo y era una manera de fomentar la estabilidad, y lo consiguió, ¿no? Y yo creo que el ir a República Centroafricana, que el viaje saliera bien, que no se generara ningún incidente, ni con él ni con la gente que acudía, le sirvió de aval a la hora de plantearlo en Secretaría de Estado para decir, si no ha pasado nada en República Centroafricana, no va a pasar nada en Irak, ¿no? Es decir, y aún así el miedo estuvo, ¿no? En todo el viaje. Primero, porque desde tanto de los organizadores del gobierno iraquí como de la Santa Sede había temor, no tanto a que se atentara contra el Papa, sino que se atentara contra las multitudes que podían acudir al Papa, o generar el suficiente caos en el entorno de la visita. Bastaría contra un ataque a 30 o 40 kilómetros para que el viaje fuera un fracaso y se pusiera en entredicho, pues eso, pues como el hecho de que un papa va encima, va a provocar y va a generar todavía más desconcierto, ¿no? Es decir, y aún así él fue sin miedo, ¿no? Consciente de que no podía viajar en papamóvil en ninguno de sus desplazamientos, ni en esos coches utilitarios que a él le gusta, sino que tocaba coche blindado, pero aún así en muchos momentos él rompió las medidas de seguridad pidiendo que bajara la ventanilla y que por lo menos la gente que estaba esperando a los lados del camino le pudiera ver, ¿no?
Y yo eso sí que recuerdo perfectamente al seguirlo en el viaje de Erbil, ¿no? En el transcurso del aeropuerto de Erbil, cómo el hombre pidió que bajaran el ritmo del coche, ¿no? Y es verdad que eso en un lugar como Irak supone un riesgo enorme, ¿no? Pero él tenía claro a lo que iba, ¿no? Y la actitud, la motivación, ¿no? Todo esto os lo cuento yo, insisto, desde mi mirada, pero creo que es él quien mejor nos lo puede contar y lo contaba en el avión de vuelta, de regreso del viaje a Irak, y él lo expresaba de esta manera, ¿no? Dice, cuando le preguntaron por qué el viaje a Irak, ¿no? Y él planteaba, los viajes se cocinan con tiempo en mi conciencia y esta es una de las cosas que me provocaban fuertemente, que me oprimían, ¿no? Lo he pensado mucho, he rezado tanto sobre esto y al final he tomado la decisión libremente, pues venía de dentro y me he dicho, el que me hace tomar la decisión, es decir, el Señor, que se ocupe de la gente. Y así he tomado la decisión, pero después de rezar y tras ser consciente de los riesgos, después de todo esto, ¿no? Yo creo que esto nos habla sobre todo de dos facetas claves del Papa Francisco, ¿no? Mucho más allá de lo geopolítico que hablábamos antes, ¿no? De un hombre de Dios, es decir, que todas sus decisiones, por pequeñas o por grandes que sea, y esto me consta, eh, nacen y vuelven a la oración, ¿no? A su capilla que tiene al lado de su habitación ahí en Santa Marta. Y dos, es un pastor, es decir, no hay nada que más le duela ni nada que más le mueva al Papa Francisco que el santo pueblo fiel de Dios, ¿no? La gente. Y yo creo que esas son las dos grandes motivaciones que mueven al Papa a Irak, y lo está diciendo aquí en este texto, y en el fondo lo que mueve todo su pontificado. Poner a Dios en el centro, pero poner a Dios encarnado, es decir, poner a Jesús, poner a la persona en el centro. Y esto lo vamos a ver en los tres focos del viaje de Irak que coinciden, ¿no? No curiosamente, porque las agendas están bien trabajadas, con los 3 días de viaje de Irak. El primer día, yo creo que lo que se centró el Papa es en dar un respaldo a la democracia iraquí. El segundo, en fomentar y promover el diálogo interreligioso. Y el tercero se volcó con la comunidad cristiana, con la comunidad católica de Irak, ¿no? Y yo creo que son los tres ejes fundamentales que buscaba el Papa con esta visita a Oriente Medio, ¿no? Lo primero, el respaldo a la democracia, ¿no? Nada más llegar, como suele ser habitual en todos los viajes, por otro lado, pues tiene un encuentro con las principales autoridades del país. En este caso, creo que era mucho más que significativo, ¿no? Es decir, porque ahí le vemos con Barham Salih, que es el presidente de Irak. Tiene especialmente relevancia porque este hombre es el principal artífice de esta última transición tranquila de Irak. Es un kurdo moderado, al que en muy poco tiempo ha conseguido cerrar muchas heridas en Irak y sobre todo rebajar tensiones. Y, y creo que ha sido y es el hombre capaz de dar carpetazo a toda esa guerra fratricida de todas estas últimas décadas y toda esa dictadura que ha sufrido el pueblo iraquí. Yo creo que el viaje del Papa buscaba no tanto sí, respaldar a Barham como respaldar su forma de hacer, ¿no? Y respaldar este modelo de democracia de Irak, que quizás no sea una democracia perfecta o una democracia como la entendemos al mundo occidental, pero sabéis que el Papa ha criticado mucho también esa parte, ¿no? Y hizo esa reflexión con respecto a Afganistán recientemente, que en muchas ocasiones los occidentales hemos querido imponer nuestro modelo de ser y hacer en materia política y nuestra forma de entender la democracia a espacios o lugares que o bien no están preparados o por su cultura no lo van a asimilar, ¿no? Y yo creo que la democracia iraquí, teniendo algunos elementos del mundo occidental, ha sabido aterrizarlo a su manera, ¿no? Y a su manera ha sido primero desde la integración y sobre todo, ¿no? Dando carpetazo al desastre de la guerra, ¿no? Y así lo hacía, ¿no? En el discurso que daba, este sí que no le vamos a leer porque es muy, muy largo, pero sí que hacía referencia, ¿no? A cómo frente al flagelo del terrorismo, de la guerra y de la dictadura, es posible la convivencia siempre y cuando todos sumen, ¿no? Y sumen
todos los grupos étnicos, todos los grupos religiosos, dice aquí, todas las ideas y todas las culturas, ¿no? Y hacía principal hincapié, ojo, en este discurso, en los yazidíes, a los que presentaba como víctimas de una barbarie insensata e inhumana. No sé si tenéis muy bien enmarcados qué son los yazidíes o quiénes son algo así muy rápido para que no nos perdamos. Es una religión monoteísta que se remonta a las antiguas religiones mesopotámicas, es decir, no son ni musulmanes, ni judíos, ni cristianos, pero sí tienen en común con nosotros el monoteísmo, ¿no? Y esas raíces. Y en agosto de 2014, cuando ya el Papa estaba en Roma, y ese yo creo que es uno de los puntos claves, ¿no? Como sabemos que ha pasado con otras minorías étnicas en Asia, que sin ser necesariamente cristianas, al Papa le han tocado el corazón, se convirtieron en víctimas del genocidio del Estado Islámico, ¿no? Es decir, que estos fundamentalistas y terroristas que dicen hablar en nombre del Islam cuando no es así, buscaban eliminar toda huella que no tuviera que ver con lo suyo, ¿no? Y no les bastó con los cristianos, sino que se cebaron especialmente con los yazidíes, ¿no? Y por eso el Papa Francisco hace una referencia específica para que ninguna minoría ni nadie quede fuera, ¿no? Todo esto nos suena mucho ahora también porque tiene que ver con nuestra propuesta, con la propuesta que nos hace a todos de la sinodalidad, de la colegialidad y corresponsabilidad, ¿no? El caminar juntos y que nadie quede fuera, ¿no? Pues en este sentido es este foco del primer día de la visita. El segundo día, el Papa Francisco apuesta en este segundo día de visita por el diálogo interreligioso, ¿no? Es decir, si recordáis, en 2019, antes de la pandemia, que ya hace mucho tiempo, el Papa Francisco sella el documento de Abu Dhabi y se reúne con el gran imán de Al-Azhar, que es el representante del mundo musulmán suní, ¿no? Es decir, y desde ahí el Papa buscaba, y yo creo que es una de las grandes claves también de su pontificado, poner en valor, ya sabéis que en el ámbito musulmán no hay un papa, no hay una única figura emergente, son muchas, y de ahí el problema en muchos casos para controlar ese fundamentalismo o esa mirada extremista, ¿no? Y claro, el empoderar al gran imán de Al-Azhar suponía apostar por una figura moderada dentro del Islam, del mundo musulmán suní, y le faltaba la otra pata, ¿no? Del otro ámbito musulmán con el que suma una gran mayoría de musulmanes que podríamos decir o podríamos denominar centrados, ¿no? Que es el mundo chiita, ¿no? Y ahí está el máximo, aquí tenemos en esta imagen al máximo representante del mundo chiita, que es el Ayatolá al-Sistani. Si recordáis, le recibió en su casa, ¿no? Es decir, en muchas ocasiones pues, nos imaginamos, pues como sucede con los papas o con otros líderes mundiales, ¿no? Pues es inevitable cuando alguien está al frente que nos imaginemos o palacios suntuosos como los palacios apostólicos vaticanos o casas o mansiones como las de Putin o la Casa Blanca, ¿no? Y sin embargo, este encuentro fue en una casa muy humilde, en una calle, en unas callejuelas por ahí perdidas, que de hecho no entraban coches, fue el Papa caminando y demás. Y yo creo que aquí sí que he recuperado, vamos a ver, pues no, pensaba que había recuperado el vídeo, pero no os lo he traído. Lo que he traído ha sido de él las declaraciones, ¿no? También igual, como del encuentro poco se supo, ¿no? Es decir, porque fue un encuentro en lo cercano, sí que el Papa con esa coloquialidad que él tiene, de nuevo lo comentó en el avión de vuelta, ¿no? Y dice que, primero que le llamó la atención que él nunca se levantaba y no se suele levantar y con el Papa y con él como Papa Francisco se levantó 2 veces a saludarle, a despedirle y demás, ¿no? Y recuerda la frase que le dijo, le dice, hace 10 años que no recibo en esta casa a nadie que venga con otros objetivos políticos o culturales, solo con objetivos religiosos, ¿no? Que el máximo representante de, del mundo musulmán chií identifique al Papa como alguien que lo único que le une, que es del todo, ¿no? Es la fe y no hay por detrás ningún tipo
de interés político, económico o cultural, dice mucho de la importancia de esta visita, ¿no? Y por eso hace que el Papa le reconozca como humilde y sabio. Me ha hecho mucho bien este encuentro, dice Francisco, es una luz. Estos sabios están en todas partes y atención a esto último, ¿no? Porque la sabiduría de Dios ha sido derramada en todo el mundo, ¿no? Cuando leía el otro día otra vez esta última frase, pensaba en lo provocador que es el Papa Francisco, ¿no? Es decir, para todos los que estamos aquí, los que estáis al otro lado de la pantalla, ¿no? Pues somos gente de sumar, ¿no? Y de sumar cuanto más mejor, ¿no? Y vaya, a ninguno de nosotros nos cuesta reconocer, ¿no? A pesar de las diferencias y de considerar que Cristo es la verdad, ¿no? Que hay muchos caminos para llegar a Dios, ¿no? Y un musulmán evidentemente cree en Dios y es nuestro Dios Padre, aunque lo llamen de otra manera, y un judío, ¿no? Y un yacita, ¿no? Pero hay mucha gente en nuestro ámbito cristiano que no lo ve así, ¿no? Muchos católicos que cuando un papa dice la sabiduría de Dios ha sido derramada en todo el mundo, cuando todavía en la Eucaristía hemos recuperado eso de que Cristo murió por muchos, ¿no? O que seguimos pensando que la única salvación viene a través de nosotros, ¿no? Pues me parece que es un papa que nos está dando muchas lecciones y que sigue yendo muy por delante, ¿no? Y este encuentro, para mí, va muy por delante porque ya suma esos dos, es decir, el saber que el Papa cristiano, el Papa católico, empodera a dos líderes, a uno suní y a otro chií, que lejos de respaldar cualquier signo de violencia, cualquier signo de terrorismo, cualquier justificación de separación, lo que hacen es sumar, implica empoderarles a ellos y a la vez lanzar un mensaje al mundo de que ninguna religión puede estar o puede utilizarse como arma para el odio o para la división, ¿no? Y con ningún tipo de instrumentalización, eso ni siquiera política, económica o cultural, ¿no? De ahí que este encuentro entre estos dos ancianos sea muchísimo más, ¿no? de lo que aparentemente es. Parte de este segundo día, ¿no? Después de este abrazo al líder musulmán, pues era irse aquí a Ur de los Caldeos, es decir, que a la llanura de Ur, que sabéis que fue la capital del imperio sumerio y que hoy en las traducciones en iraquí se le llama la colina de la paz, ¿no? Pues significativo el nombre, pero sobre todo porque cuando hablábamos antes de que Irak es el origen de todas las civilizaciones y el origen de todas las religiones monoteístas, pues este espacio aquí que vemos tan, tan, tan desértico, ¿no? Pero que en su momento era una tierra fértil, fue el origen, ¿no? de la civilización y fue el origen, ¿no? del pueblo de Israel, ¿no? De la salvación. Y yo creo que ahí pues sí que nos hace bien que veamos un poco y que nos empapemos del terreno. Esto es. Lo que pasa es que yo creo que lo están oyendo los de casa, pero nosotros no. Porque sí que tiene audio. No sé si en casa lo estáis oyendo. Sí. Vale. En casa no lo oímos. ¿Nosotros sí lo oís? ¿Sí lo oyen? No, no, no. Bueno, pues es un vídeo contaba un poco en lo que consistía el viaje, ¿no? Pero básicamente nos viene bien, aunque no tenga audio, para imaginarnos cómo fue el origen de la civilización y sobre todo, ¿no? Porque es en este espacio y en esta llanura enorme donde Abraham se encuentra con Dios, ¿no? Y donde le dice, sal de tu tierra, ¿no? Que yo te lo mostraré, ¿no? Y es verdad que para mí, para todos nosotros, ¿no? Es decir, que tantas veces lo hemos rezado, ¿no? Y tantas veces nos hemos puesto ahí, que justo ahí, ¿no? El Papa, como estamos viendo en estas imágenes, fuera donde se encuentra con todos esos representantes de todas esas religiones que reconocen a Abraham como padre y que reconocen que ese es el punto donde empezamos a caminar todos juntos, ¿no? Es una llamada clara a si aquí empezamos a caminar juntos, aquí podemos continuar caminando juntos, ¿no? Es decir, que como veis, pues evidentemente
en medio de los viajes de las grandes multitudes del Papa Francisco, ¿no? Estos encuentros es un encuentro muy minoritario, ¿no? Es decir, pues evidentemente además nos resulta como muy pintoresco, ¿no? Pues todas las imágenes y demás y cómo van vestidos, pero sobre todo es esa parte, ¿no? Es decir, volvamos al punto de encuentro, al punto de inicio, que es donde podemos encontrar cosas en común, ¿no? Y ahí, ¿no? Es decir, leyó una declaración en nombre de todos los participantes en el que decía: afirmamos que Dios es misericordioso y que la ofensa más blasfema es profanar su nombre odiando al hermano. Hostilidad, extremismo y violencia no nacen de un espíritu religioso, sino que son traiciones a la religión. Nosotros, los creyentes, no podemos callar cuando el terrorismo abusa de la religión. Es más, nos corresponde a nosotros resolver los malentendidos. No permitamos que la luz del cielo se ofusque con las nubes del odio. Sobre este país se cernieron las nubes del terrorismo, la guerra y la violencia. Y hoy rezamos por todos los que siguen desaparecidos y secuestrados para que regresen a sus hogares. Rezamos para que en todas las partes se respete la libertad de conciencia y libertad religiosa, que son derechos fundamentales porque hacen al hombre libre de contemplar el cielo para el que Dios ha sido creado, ¿no? ¿Qué es clave en este mensaje? Pues de nuevo, si un rato antes se había sentado con el principal líder chií y ahora se junta con otros tantos líderes de diferentes confesiones, también musulmanes, pues no está de más lanzar el mensaje de: oiga, no solo no tenemos que estar justificando ningún tipo de violencia, sino que además nos compete resolver malentendidos. Es decir, que es una llamada de atención al mundo islámico para que cada vez que haya un acto terrorista o cada vez que se justifique un ataque en nombre de Alá, haya un líder musulmán que diga: nosotros no somos eso. Y afortunadamente, en el caso del gran imán de Al-Azhar, cada vez que hay una situación de riesgo en ese sentido, y ha pasado con los talibanes en Afganistán recientemente, él se ha desmarcado de inmediato, ¿no? Quizá eso hace 10 años no era tan significativo ni era tan potente, ¿no? Es decir, desde ahí también esa mediación tan potente que está teniendo el Papa Francisco. Tercer día, momento de abrazar a los cristianos, ¿no? Es decir, y evidentemente, ¿no? País donde va, aunque estamos viendo que esta opción del Papa, de este Papa de periferias, es apostar por presencia no tanto de países donde se siente especialmente acogido porque hay una mayoría de católicos, sino en aquellos donde hay una minoría de cristianos y dentro de esa minoría de cristianos una minoría todavía mayor de católicos que necesitan de aliento y de apoyo. Y en el caso de Irak estaba claro, ¿no? Es decir, literalmente se han diezmado, ¿no? En presencia. Pues el avance del Estado Islámico supuso que los cristianos, que los católicos huyeran. Es decir, si estamos viendo estos días en Ucrania que la gente huye de la guerra y huye de verse aplastado por Putin, ¿no? Y cómo ese miedo se acrecienta, ¿no? En estas últimas 48 horas, cuando Putin ha mandado a los chechenos, ¿no? Que el ejército checheno sabemos que es la barbarie más absoluta porque no tienen miedo ninguno a cortar cabezas delante, a colgar a alguien en el centro de la plaza, a cometer violaciones extremas de una agresividad brutal, pues el terrorismo islámico actúa de la misma manera, ¿no? Y eso hace pues que uno pues no quiera sufrir hasta ese punto, ¿no? Es decir, y de ahí se entiende ese exilio de los cristianos, ¿no? Es decir, sobre todo pues eso durante esa etapa del califato que duró de 2014 a 2017, ¿no? Es que fue antes de ayer, es decir, que no estamos hablando de hace 20 años, ni, que las heridas en el país son muy recientes y esa comunidad cristiana ha sufrido mucho, ¿no? Y más pues eso, precisamente en esta región que es Mosul, Caracos, Erbil, que es la zona del Kurdistán, ¿no? Es decir, hay que hacerse una idea de que si antes de la presencia del Estado Islámico había alrededor de 1,5 millones de fieles, hoy solo hay 200.000. Es que el exilio ha sido máximo y continúa porque es verdad, pues evidentemente, es decir, es que no es solo la guerra, es decir, tú huyes de la guerra
huyes de la persecución directa hacia ti, pero es que la vuelta luego es difícil porque volver a un país en posguerra es volver a un país, y eso lo sabéis, ¿no? Los que habéis sufrido también aquí en España la posguerra, que se pasa mal hasta que se levanta la cabeza y hasta que las mínimas necesidades están cubiertas, ¿no? Es decir, de ahí la importancia que el Papa, primero, ¿no? Buscara asentar la democracia en el país, reflejar eso en su primer día de viaje. Segundo, esas alertas a todos los grupos religiosos y culturales y étnicos del país, a todos juntos sumamos. Y tercero, pues voy a respaldar, voy a abrazar el dolor y voy a empoderar a los míos, ¿no? Con un grito que también tuvo muy claro, ¿no? Es decir, en esta tercera jornada, alentar a los suyos, pero recordarles a los de la primera jornada y a los de la segunda, porque insistió en varios discursos, menos en la homilía de Erbil, en los otros discursos que tuvo, de, oigan, si esta democracia queremos que funcione, hay que garantizar la libertad de culto y el derecho a profesar cualquier confesión religiosa, incluida la cristiana, ¿no? Incluida la católica, ¿no? Es decir, por eso, y esto es un desahogo personal, aprovecho. Por eso a mí me duele tanto cuando aquí en España decimos con tanta ligereza que vivimos tiempos de persecución, aunque la Iglesia está perseguida, ¿no? Es decir, me parece que es una afirmación que pocos hacen, pero que los que lo hacen tienen mucho eco, y me parece de una gratuidad y de una ofensa para gente que se juega la vida por su fe. Es decir, cuando lo siento, pues sí, pues aquí claro que hay que luchar por una plena igualdad, ¿no? Y por los plenos derechos, y porque puedas elegir la asignatura de religión sin que haya tal, y por los conciertos del cole, y porque la Iglesia pague impuestos, pero igual sin privilegios, igual o que un partido político, que un sindicato. Pero el hecho de que haya ciertas disparidades o que se tomen determinadas decisiones por parte de este gobierno o de otro, no se puede calificar de persecución a los cristianos. Me parece una ofensa. Primero es ofender a Dios, y segundo es ofender a toda esta buena gente que verdaderamente sí que ha sufrido la persecución y que ha tenido que huir de su tierra, ¿no? Pues estos tres enclaves, ¿por qué? Y de nuevo nos encontramos con que no vamos a poder escuchar el vídeo, pero no hay problema, porque por lo menos nos sirve para irnos ambientando y para ver cómo se movía el Papa, y estamos viendo pues eso, precisamente esto que no es habitual, que parece más la caravana de Biden con tanto vehículos blindados que la del Papa, y le estamos viendo llegando a Mosul. ¿Por qué Mosul y por qué esta plaza? La plaza donde está llegando se conocía y se conoce como la Plaza de las Cuatro Iglesias. ¿Por qué? Porque ahí se asentaban, había una iglesia siro-católica, otra armenio ortodoxa, otra siro-ortodoxa y otra caldea, las cuatro grandes confesiones cristianas presentes en Irak. Y evidentemente, pues es que eso era una provocación para Estado Islámico que tumbó todo, ¿no? Es decir, y por eso hizo volar las cuatro iglesias, ¿no? Imaginaros, pues sería el centro de la vida de Mosul, ¿no? Y yo creo que era más que significativo que el Papa fuera allí y que lo hiciera todavía con las ruinas presentes, ¿no? Y es que estamos en un país que hasta antes de ayer estaba en guerra, ¿no? Y hizo ese llamamiento a ese reconocimiento de todos y de cada uno. Hizo una oración clave por las víctimas y por todas las religiones, no solo por los cristianos, y descubrió una cruz que está ahí, que era pues una cruz que yo creo que la denominaron como la cruz de la esperanza, ¿no? Precisamente por esa mirada del futuro, ¿no? Ahí veis que está diciendo que la esperanza habla con una voz más elocuente que el odio y la violencia, ¿no? Y pasamos, si queréis, porque tenemos... Y él decía, el perdón es la palabra clave. Perdón es necesario para permanecer en el amor
para que permanezcan los cristianos. El camino hacia esa recuperación total podrá ser todavía largo, pero les pido por favor que no se desanimen. Se necesita capacidad de perdonar y al mismo tiempo valentía para luchar, ¿no? Pues imaginaros el consuelo que puede suponer, ¿no? para tantos sacerdotes, religiosas y laicos que sí que han permanecido allí, ¿no? Y también un aliento para que puedan regresar, ¿no? Sabéis que en este sentido ayuda a la Iglesia necesitada. La Fundación Pontificia está haciendo un trabajo enorme de reconstrucción de los barrios de Mosul precisamente para que la gente regrese, ¿no? Es decir, intentando para que los cristianos regresen, poner todas las facilidades para que los que están allí no se vayan, pero facilitar que todos aquellos que desean volver al menos tengan una garantía, ¿no? Es decir, como nos está pasando a nosotros en nuestra España vaciada, ¿no? Que muchos ayuntamientos están poniendo todo de su parte, pues eso, pues si os venís, la familia que se venga aquí, os damos casa, os damos trabajo, facilitamos que tengáis acceso a, ¿no? Pues esa labor la está haciendo Ayuda a la Iglesia Necesitada igual allí, ¿no? Es decir, levantando barrios de la nada y buscando la manera que estos cristianos puedan trabajar y puedan estar, ¿no? Aquí estamos, esto es Caracos, igual esta, veis que está así de bien la catedral, porque igual fue completamente tumbada por Estado Islámico, y esto es de los pocos monumentos que sí que ha podido recuperar y levantar la iglesia, ¿no? Y este fue el único momento, porque luego estuvo en Erbil, que fue el único acto multitudinario, fueron como 20.000 personas en el campo de fútbol presentes allí, pero este fue en el único momento que realmente el Papa a lo largo de todo este viaje pudo notar el contacto de la gente tan cercana, ¿no? Es decir, en el único sitio donde dejaron que los niños, como veis, están ahí, estuvieran en los pasillos, donde pudo él ir saludando uno a uno hasta el altar, ¿no? Y desde ahí sí que pudo escuchar, además, fue un momento clave porque ahí sí que escuchó el testimonio de varios exiliados por la guerra de Irak y de personas que han podido regresar o que han perdido familiares. Es significativo porque en medio de un país mayoritariamente islámico, Caracos es como un oasis católico. De los cristianos, de los 50.000 habitantes que tiene, el 90% son cristianos. Es decir, algo que no ocurre ni siquiera en Mosul ni en Erbil. Es decir, que prácticamente los pocos cristianos que quedan están todos concentrados en esta ciudad y en alrededores. ¿Qué más os puedo contar de este encuentro? Mira, otra de las reflexiones que les lanzó allí en Caracos, ¿no? Es decir, que era lo que escuchábamos antes, ¿no? La necesidad de que musulmanes, cristianos, yazidíes y otros apostemos por la fraternidad frente al fratricidio. Y como broche de oro de esta jornada, el encuentro con la Eucaristía que celebró en el campo de fútbol de Erbil. De la homilía, poquito a destacar, sí. Es decir, si todo el mensaje iba orientado en los otros dos encuentros al aliento a los cristianos, aquí se centró en las lecturas del día en la homilía. Es decir, igual, pues para que veáis un poco el ambiente, porque no podemos escuchar eso, porque nos falla el audio. Imaginaros, ¿no? Yo recuerdo ver esto, es decir, ahora quizá lo vemos con tranquilidad, pero yo cuando seguía el viaje en esos días lo vivía con mucha tensión porque el despliegue de seguridad era máximo. Que el Papa se expusiera en un campo de fútbol de esta manera, en un lugar como este, igual que como pasó en Bangui, era más que reseñable, ¿no? Y sin embargo él está con toda naturalidad, él se expone con tal, y ahí, bueno, pues esas fueron sus últimas palabras en Irak, ¿no? Irak siempre permanecerá conmigo en mi corazón, ¿no? Sí, y ahí pedirá seguro que recen por mí. Y ya sabéis que esa es la coletilla del Papa, que trabaja juntos por la unidad, y no se olviden de rezar por mí. Claro, y con esto termino porque dijimos que más o menos media horita y ya nos hemos ido mucho. Como balance global de
de todo este viaje de Irak? ¿Con qué me quedo? Con que en el fondo Irak es la puesta de largo de la encíclica Fratelli Tutti, ¿no? Es el primer país que visita después de firmar el documento de Abu Dhabi con el gran imán de Al-Azhar, y que eso sea el punto de partida de la encíclica sobre la fraternidad humana y la amistad social. Es decir, y qué mejor que hacer esta apuesta de largo, no en la ONU, que quedaría muy bonito, pero sabemos que es un lugar de salón y de despacho, sino en uno de los principales espacios donde esa fraternidad se está haciendo realidad y es más necesaria que nunca, que era Irak, ¿no? Y, y así lo explicaba ayer, ¿no? Es decir, volvemos al inicio, ¿no? Me he dejado para el final esta reflexión, que era la última que él hacía ayer, que era la que yo hacía también antes de escucharla, sobre el sentido del viaje a Irak, ¿no? Y les dice, bien sabéis que el diálogo interreligioso no es una cuestión de pura cortesía, sino que va más allá. No es ni negociación ni diplomacia. Es un camino de fraternidad encaminado a la paz, un camino muchas veces fatigoso, pero que especialmente en estos tiempos Dios pide y bendice. Es un camino que necesita paciencia y comprensión, ¿no? Y esa es la apuesta de este viaje de Irak, que no deja de ser sino la apuesta de tantos hombres y mujeres que han sentido, ¿no? Como en esta casa, todos los que formáis parte del centro ecuménico y que os sentís vocacionados como parte de la familia de las misioneras de la unidad, de lo que supone trabajar en el día a día por la unidad de los cristianos y por el diálogo interreligioso, ¿no? Es decir, cómo el apostar por una vida en lo oculto, en lo sencillo, en lo discreto de Nazaret, ¿no? por una iglesia que es vecina, ¿no? A mí me gusta mucho esa idea de en el momento en el que nos mostramos vecinos, ¿no? Que a lo mejor no se nos pide ser amigos íntimos de otras confesiones religiosas, ni esas acusaciones falsas que ha lanzado alguno de que el Papa lo que quiere es un sincretismo de todas las religiones. No, el Papa quiere una iglesia vecina, que yo es como me imagino también en muchos momentos a Carlos de Foucault, ¿no? Es decir, que lo que buscaba Carlos de Foucault era ser el mejor vecino de sus hermanos musulmanes, ¿no? Es decir, ese sentimiento de que todos somos hijos de un mismo Dios, ¿no? Y eso es lo que yo creo que él quería o buscaba presentar y busca presentar en Fratelli Tutti, y quiso materializar en este viaje de Irak, en el que se pudieron escuchar tantos testimonios de gente que lo ha pasado muy mal, pero también otros testimonios propositivos, ¿no? Yo recuerdo precisamente un chaval musulmán y un chaval cristiano que justo en Ur de los Caldeos dieron su testimonio en nada, tendría 20 años, ¿no? De cómo habían montado un negociete juntos, ¿no? Es decir, pues para mí, esos dos chavales que en la posguerra de Irak, en el momento en el que Irak apuesta por la democracia y en un momento en el que todo puede tambalearse y cualquier chispa puede volver a generar conflicto, que ellos dos monten un negociete juntos, no sé si era una peluquería o algo así, para mí eso es Fratelli Tutti, ¿no? Y es el mejor signo de diálogo interreligioso que se puede dar, y creo que ese es el camino que nos propone el Papa en Fratelli Tutti, que nos propone el Papa de Irak. Y si pensáis que con esto ya estaba todo el viaje de Irak, que hasta aquí nos quedaríamos con la parte fundamental, Bergoglio siempre se guarda un as en la manga, ¿no? Y ese as en la manga que siempre tiene que ver, como hemos dicho antes, con poner el centro a la persona, ¿no? Y es que en una carpa que sirvió de sacristía para el viaje, para la misa de Erbil, el Papa se encontró con alguien más que especial, ¿no? Que fue con el padre de Ailán. Ailán, ya sabéis, que es el niño que murió al cruzar el mar Egeo junto a su madre y junto a su hermano. Veis ahí el cuadrito, sabéis que es la imagen que dio la vuelta al mundo y que simbolizó también uno de esos antes y después de los migrantes huyendo hacia la tierra prometida. Pues bien, el padre de Ailán vive ahora vive en Irak,
y el Papa no desaprovechó la oportunidad para encontrarse con él y ofrecerle su consuelo, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Otra de las líneas pontificales de Francisco presentes también en este viaje como remate final, ¿no? Que es el de los migrantes y refugiados en el primer plano y siempre presente, ¿no? Pues esta es un poco la propuesta que os hacía para este rato, ¿no? Pues repasar el viaje de Francisco a Irak desde esas tres claves, ¿no? Es decir, de cómo el Papa, allá por donde va, hace una apuesta por la democracia y por todo lo que implica la democracia, con sus propias elementos característicos dependiendo de cada país, en este caso con esta realidad tan difícil y tan complicada de Irak. 2, fomentar el diálogo interreligioso como punto fuerte para la fraternidad y no para el fratricidio. Y 3, ese respaldo y ese aliento a toda comunidad católica, ¿no? Es decir, que aunque sientas o no, o sintamos en muchos momentos que somos pequeños o que somos el resto de Israel, ¿no? Pues para el corazón de este Papa ocupan un lugar y un lugar preferencial, ¿no? Como siempre lo son todas las minorías, todos los pobres y especialmente los refugiados. Pues desde ahí